Queridísimos amigos, muy buenos días. En esta mañana poderosa, preciosa, en el nombre de Jesús, les saludo y espero que Dios les guarde, que Dios los cuide, que Dios los alimente, que Dios continúe con su paciencia y en su paciencia soportando las cosas que nosotros hagamos mal. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos perdone todos nuestros errores. Amigos, aquí estamos una vez más con el ánimo de traer un nuevo mensaje del verdadero evangelio. En esta oportunidad, amigo, vamos a abrir la palabra del Señor. Abrimos la Biblia, la palabra de Dios, la vamos a abrir en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 14, versículo 20. Y vamos a leerlo y ahí en adelante vamos a leerlo hasta el 26. Bueno, entonces amigos, aquí vamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios nos ayude a entender su santa palabra. Y dice la santa palabra de Dios, dice la palabra de Dios: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué poderosa palabra, mi estimado y precioso amigo! O sea, acá la palabra del Señor Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de ti, Señor Espíritu Santo de Dios, ese Consolador maravilloso que Dios ha enviado para que nosotros podamos conocer las cosas que vienen del Padre y del Hijo. Amadísimo Dios, ayúdanos a entender esta porción de la preciosa de la palabra. Amigos, dice el Señor día: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el Señor Jesucristo aquí nosotros encontramos muchas porciones de la palabra. Entre esas, una que dice el Señor Jesús hablando a los discípulos ya cuando había resucitado y que estuvo con ellos otros 40 días. Y el Señor les dice: id y predicad el Evangelio, enseñando todo lo que se les ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dice: el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ahí está el Padre y ahí está el Señor Jesucristo. Y estamos en esta porción de la palabra también aquí abajo, en la parte, en el versículo 26 aparece el Consolador, el Espíritu Santo de Dios que Dios envió a la tierra. Y dice la santa palabra del Señor: el que me ama será amado por mi Padre. Entonces el que ama a Cristo Jesús, el que cree en Cristo Jesús, los que creemos que Dios envió a su Hijo y que su Hijo fue muerto en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para pagar la deuda que no podíamos pagar, y que el Señor, nuestro Padre Santísimo, por la misericordia que ha tenido con los hombres, entregó a su Hijo por amor, para que su Hijo pagara en la cruz la deuda de pecado que no podíamos pagar. Y el Señor Jesucristo dice: será amado por mi Padre. Vea, el que ama a Jesús, dice: el que me ama a mí, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, Él nos amará,
y me manifestaré a Él. O sea, el Señor se manifestará en nosotros. En mí puedo dar testimonio que ya el Señor se manifestó en mí. El Señor me hizo arrepentir, me perdonó mis pecados, y ahora el Señor me tiene al servicio, a su servicio, me tiene al servicio del reino de los cielos. Entonces, dice el Señor Jesús, respondiendo a una pregunta que hizo Judas, pero no el Iscariote. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, dice en otra porción de la palabra del Señor Jesús, ¿cómo podéis decir que me amáis y no guardáis mis mandamientos? Entonces eso es una mentira, decir uno que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, no guarda su palabra, sus enseñanzas. Entonces aquí dice el que me ama, mi palabra guardará. Entonces como yo he recibido la palabra del Señor, me la ha enseñado, me la ha revelado, la tengo guardada en mi corazón. Entonces el Señor, esa palabra poderosa, porque la palabra de Dios tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, el Señor Jesucristo tiene poder. Entonces el Evangelio es poder de salvación. Entonces dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces hay cantidades de personas que leen la palabra del Señor, incluso la conocen muchísimo, pero no guardan sus palabras, únicamente nomás las reciben, son únicamente oidores, pero no guardan esa palabra para ellos, no practican la palabra. Entonces el verdadero cristiano es aquel que se convirtió a Cristo Jesús, recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, se arrepintió y empezó a conocer la palabra de Dios, y esa palabra poderosísima la guarda en su corazón, en su espíritu, y la pone por práctica. Esa palabra la pone por práctica. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no van a estar los oidores de la palabra, sino los practicantes de la palabra. Ya pues, entonces dice el Señor, el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, poderosísimo es esto. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí es donde se forman los líos con la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dice que el representante de Dios es el Papa aquí en la tierra. Pura mentira, son mentiras. Entonces aquí está, mire, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces el Señor Jesucristo prometió que enviaría un Consolador. Y llegó al cielo y habló me imagino que nuestro precioso Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, les enviaré a otro Consolador, hablaré con mi Padre, que les envíe otro Consolador, y aquí está. Más el Consolador, el Espíritu Santo se llama Consolador. El Espíritu Santo, bueno, es uno de los títulos que tiene. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Vea. Entonces, toda esta porción de la palabra, yo he leído la Biblia en el nombre de Jesús, he leído la Biblia ya 6 veces, de tapa a tapa la he leído. Entonces la palabra del Señor va quedando grabada, y el Señor Espíritu Santo de Dios nos va enseñando, nos va redarguiendo, nos va corrigiendo, nos va mostrando. Él es el que nos va mostrando y nos va revelando la santa palabra de Dios, porque esto está repleto de misterios y sin el Espíritu Santo de Dios es imposible. Entonces, la palabra de Dios es poder de salvación. El Evangelio es poder, es poderoso. Entonces hay una porción de la palabra, porciones de la palabra del Señor, en las que el Señor dice, les enviaré otro Consolador. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo predico el Evangelio, muchas personas le dicen, no, pero ¿pecado de qué? Si yo no he matado, yo no he robado. Le dicen a uno. Entonces ahí es donde entra esa porción de la palabra, y el Señor Jesucristo dice, les enviaré un Consolador. Y cuando el Espíritu de Dios venga, Él los convencerá de pecado. Nadie se puede convencer de pecado, sino que al contrario, el hombre que anda en pecado haciendo toda clase de maldades en el mundo, se justifica a sí mismo. Él mismo se justifica. Entonces él mismo dice, no, pero yo ¿qué pecado tengo? ¿Cuál pecado? Entonces están tan errados. Entonces el Consolador que está aquí en la tierra está haciendo la obra de Cristo Jesús. Él